continuación empezaremos la charla de Fran Contreras. Fran, que nuevamente es una de las personas que lleva muchos años vinculado al mundo del misterio, colaborando con diferentes publicaciones y con diferentes medios de comunicación. Y este año decidió por no sé cuánta vez ya hacer el Camino de Santiago, que no se lo conoce. Pero bueno, a raíz de ese viaje nos ha dado un libro increíble, un libro con sus experiencias y un libro repleto de cosas, de enigmas y misterios sobre el camino, que nos va a explicar a continuación. Así que os dejo con él. Mira que uno se va a casas encantadas, a pasar miedo, a descubrir qué es lo que ocurre en esos lugares encantados. Mira que uno persigue lucecitas en los cielos, como dice Pedrero, nuestro deporte favorito, perseguir lucecitas. Mira que uno hace expediciones y a veces se juega la vida, como hace Lorenzo. Acércate un poco el micro, que si no los atrás no te cambian. Pero el momento de teneros cara a cara, yo lo paso muy mal. De verdad, acongoja, por no decir que acojona. Porque uno se siente muy pequeñito. Yo os voy a pedir dos cosas antes de empezar. Un aplauso, esperar, al equipo de la Editorial Planeta, que lleva cerca de un año trabajando en que esto salga, en que vosotros os lo paséis bien, en aguantar nuestros dolores de cabeza, nuestras manías. Ellos llevan un último mes de locos, os lo puedo asegurar, porque no solamente este congreso, sino que hay más cosas, hay más ferias, hay más premios. Y Laura, Silvia, Arnau, tengo a mi supereditora Vanessa, que ahora os diré porque es el aplauso especial para ella, porque después de tener el libro hecho, volví en el último camino, entero lo cambié. Bueno, a toda la gente que hay del Grupo Planeta, ellos se encargan de que podamos estar nosotros, pero sobre todo vosotros contentos. Así que, por favor, el aplauso es para ellos. El segundo aplauso es para un grupo de personas muy especial. Yo el año pasado estaba aquí y siempre que doy una conferencia y me tengo que poner delante de vosotros, digo lo mismo. Yo soy un privilegiado. Yo me siento más a gusto sentado con vosotros. De hecho, lo sigo haciendo. Soy callejero. Me gusta aprender. Y yo sé que estoy aquí arriba porque vosotros queréis. Porque vosotros dejáis que me cuele por la radio en vuestras casas, porque vosotros compráis enigmas, año cero, porque vosotros compráis los libros. Si yo estoy aquí dando una conferencia, es por dos cosas. Porque vosotros queréis y porque compartimos algo que no tiene precio, ni se vende ni se compra. Curiosidad, inquietud, ganas de más. Somos diferentes. Este congreso es de los diferentes. Así que resuene este hotel por vosotros, ese aplauso. Y el aplauso es de verdad. Y el aplauso es de verdad porque habrá mucha gente que haya hecho un esfuerzo por estar aquí 3 días. No somos buenos económicamente, y el hecho de que vengáis, que haya gente que haya hecho el esfuerzo para estar con nosotros, para escuchar a contadores de historias, no tiene precio. A mí nunca se me va a olvidar esto. La radio se va, la tele se va, lo que queda es esto, estos momentos para siempre. Así que gracias de corazón. Bueno, yo no suelo hacer conferencias al uso, no me gusta. Y además me suelo enrollar bastante. Tengo un problema. ¿Cuánto tiempo tenemos, Laura? Hola. ¿Cuánto tiempo tenemos? A las 9 menos 10 menos 5 deberías estar firmando. Bueno, pues vamos a ir súper rapidito. No, perdona, 9 y media, perdona. Bueno, yo he pensado una cosa, ¿vale? Yo acabo de venir de mi 6º Camino de Santiago, lo del número es lo de menos, cada camino es diferente y no importa que hayas hecho 6 o 12. Quien vea el Camino de Santiago por números está bastante equivocado y poco aprendido del Camino de Santiago. Es como si fuera el primero.
Cuando tú vas al Camino de Santiago tienes 4 o 5 días de adaptación al camino, pero cuando vuelves del Camino de Santiago es peor. Y cuando te tiras 40 días, como ha sido este último camino, en mi caso, bueno, pues yo todavía estoy con los horarios del camino, es decir, a esta hora estaría haciendo sopas de ajo para 10 o 12 peregrinos juntos en un albergue, mi cuerpo estaría dolorido pero contento, mi cara es de felicidad, sigue siendo de felicidad, pero mi mente está todavía en el camino. Entonces yo no os quiero aburrir, después de 2 charlas de Clara y de Miguel, con fechas, con historias, así que lo que he pensado, si os parece bien, es contaros en 15-20 minutos más o menos cosas importantes que han sido para mí, son pinceladas en titulares de lo que me encontré, de lo que sabemos del camino, una experiencia personal que es la que me cambió, entiendo que cada uno va a hacer su camino y luego si queréis, yo creo que la salsa de estos congresos es que vosotros sois los importantes porque vosotros sois los protagonistas, siempre digo en todas las conferencias que el mensajero no es lo importante, yo apago luces, lo siento Fede, María José, David, pero lo importante es lo que vais a ver y se supone que es, o yo creo que es lo que os voy a contar, aunque tenga mi verdad, que no tiene que ser la verdad con mayúsculas, es mi experiencia. Pero si eso os sirve, adelante. Así que Arnau, rock and roll. Me apagas las luces todas. La conferencia de Casas Encantadas era la primera, ¿eh? De todas maneras, vamos a dejar alguna porque si no las cámaras no van a grabar un... Todas. Vale. Siempre he entendido que las conferencias deben ser mini programas de radio en directo. Para los que llevamos, como Loren y yo, 20 años, jugamos con las emociones. Y lo que pretendemos es ilusionaros, emocionaros. No sé si la palabra adecuada es fascinaros. Así que apaga todas las luces. Bueno, os voy contando cosas. Yo soy un chico de la calle que vive su canción. Me ha subido el micrófono de aquí. Y hace 10 años, en octubre del 2004, un 11 de octubre del 2004... Gracias. ¿Cómo es esto? Pongo el móvil aquí de apoyo, ¿vale? Gracias. Esto cambia ahora, ¿no? Mejor. Va a ser sin música al final. Bueno, hace 10 años uno tuvo el privilegio de, siendo reportero de Milenio 3, decidir enfrentarse a una aventura. Y esa aventura era hacer el Camino de Santiago. 10 años después, no, ahora sí, 10 años después, 6 caminos después, en octubre del año pasado, me llama Laura Falcó, sin yo esperarlo, un 11 de octubre, voy a quitar la música porque me está mareando. Gracias. Es que no veas tú, ¿sabes? O sea, prefiero hablar de Casas Encantadas en el próximo congreso, ¿eh? Es bueno reírse y es bueno darle naturalidad a lo que hacemos, insisto, yo me siento un privilegiado y la gente que hay ahí sentada, que son mis compañeros, José Manuel García Bautista, José Guijarro, Lorenzo, piensan lo mismo que yo, es fantástico. Hace 10 años yo me enfrenté por primera vez a, diría Enrique Vicente, el espíritu colectivo, el inconsciente colectivo del Camino de Santiago. Y me enfrenté a ello y lo que no sabía es a lo que me enfrentaba. No era solamente a un viaje exterior, sino también interior. 10 años después, el año pasado, en octubre, me llamaba Laura. Ella no lo sabe, pero era un 11 de octubre. Y me decía, Fran, ya está bien. Próximo libro es con luciérnaga. A mí me gusta decir luciérnaga más que planeta. Me gustan las luciérnagas. Y a los 5 minutos me llama Lorenzo
Fran, estoy pensando, ¿por qué no le dices a Laura que le presentas un libro del Camino de Santiago? Y yo estaba en casa y me puse a llorar. Pero no puede ser. 10 años después, que es el mismo tiempo que los aprendices de los gremios de constructores tenían para ser maestros canteros, hermanos compañeros, resulta que la editorial más importante, más prestigiosa, me llama para publicar el libro que llevaba preparando desde hacía 10 años. Y el cambio era sustancial. Alguien que lleva 20 años en Enigmas, Milenio 3, está Miguel fuera. Si acabara de firmar, os pediré un aplauso para él. Me he tirado 5 años en Espacio en Blanco viviendo y haciendo buena radio con él. Y uno nunca debe olvidar de dónde viene y con quién ha trabajado. Debe ser siempre agradecido. Seguramente yo me podría equivocar en muchos sitios, pero soy agradecido y sé de dónde vengo. Así que si luego se escapa, le dais un aplauso y le dais un beso de mi parte. Bueno, besos no, que no... Los chicos, ellas todas. 10 años después, en marzo, volví al Camino de Santiago y hacía 1150 kilómetros para retocar todos los datos que vais a encontrar en la guía que acabo de publicar. Y me enfrentaba a la historia del Camino de Santiago. Yo os voy a dar en pinceladas cosas que os cuento en el libro, que tiene una parte histórica y 7 claves para redescubrir el Camino de Santiago con otros ojos, que son los ojos de los niños que preguntan y se preguntan... ¿Se ha quedado sin pilas? Que son los... No, no siempre es ese bulo en un congreso. No. Pasa. El Palacio de Linares es después, ¿eh, guapa? O sea, los juguetitos son después. Por cierto, mucha luz a la gente de Spanel que estuvo aquí. Yo no digo presuntamente, yo creo en las casas encantadas, yo he vivido fenómenos paranormales, yo creo en el más allá. No digo nunca presuntamente, esos tiempos ya de rock and roll reporteros se han acabado. A mí no me da vergüenza decir que creo en el más allá, que a veces me han ayudado y que a veces los he tenido que soportar. Así que a la gente que estuvo aquí, si queda algo, luz para ellos. Yo soy un guerrero. Bueno, el meollo. Érase una vez que en el año 813 había un eremita llamado Pelayo, cuyo nombre deriva de Poseidón, venido del mar. Llama al obispo Teodomiro de Ira Flavia, actual padrón, diciéndole que ha visto unas lucecitas de las que perseguimos Loren, Josep, Pedrero y yo, en los cielos. Y avisa al obispo Teodomiro y se presenta en el bosque Libredo, lo que hoy es Santiago de Compostela. Lo que estáis viendo allí lo que estáis viendo en la pantalla es la tumba del obispo Teodomiro, y tallado en la piedra, el lenguaje de los pájaros de los gremios de constructores, el milagroso hallazgo. Teodomiro no sabemos por qué, por ciencia infusa. Siento si hay católicos en la sala, yo soy pagano, muy pagano. Decide que lo que ha encontrado son los restos del apóstol Santiago. Avisa al rey Alfonso II el Casto, en Oviedo, monarca, heredero de una pequeña monarquía que está en baja forma. Os pido que hagáis un viaje en el tiempo. Estamos invadidos por los musulmanes. En Hispania hay las 3 culturas, musulmanes, judíos y cristianos. Los cristianos han quedado en un reducto en Asturias y Alfonso II el Casto decide viajar hasta el bosque Libredo, lo que es Santiago de Compostela. Fue la primera peregrinación y lo que hoy conocemos como el camino primitivo. Dice que ok, también por ciencia infusa dictamina que son los restos del apóstol Santiago y empiezan a vertebrar oficialmente, con sello oficial, lo que hoy conocemos como Camino de Santiago. Lo hacen 2 reyes, primero Alfonso II, luego Alfonso VI y luego Sancho III, uniendo los reinos de Galicia, que era Asturias y Galicia, viajar en el tiempo, no es la España que tenemos ahora, y Navarra, junto con los condados catalanes, Ramón Belenguer. Alfonso VI da el visto bueno para que la Orden del Cluny entre en España.
Y ese descubrimiento hace que monasterios como el que estáis viendo, este es Samos en Galicia, cuna del padre Feijóo, o este que estáis viendo aquí en Navarra, el monasterio de Leire, se conviertan en núcleos culturales para la Orden del Cluny, que empieza a vertebrar con repoblación de francos, borgoñeses, irlandeses, todo tipo de gente venida de Europa, el Camino de Santiago. En el año 997, lo que era un fenómeno local, una peregrinación local, se convierte en algo completamente internacional. En el año 997, Almanzor decide tomar y saquear Compostela, solamente deja el sepulcro del apóstol, y ese es el referente para que empiece la unión de los reinos cristianos en España y sobre todo el impulso cuantitativo y cualitativo del Camino de Santiago por el resto de Europa. De verdad voy a insistir mucho en esto, necesito que viajéis en el tiempo. Es la España la Hispania de aquella época, donde mandaba la fe y la religión, no tenían nuestra mentalidad. El camino se vertebra por antiguas calzadas romanas, se vertebra por antiguos caminos comerciales, la Vía de la Plata es uno de ellos, y se va vertebrando, curiosamente, por lugares paganos. No es hasta el siglo XII cuando el obispo Gelmírez da otro salto cuantitativo y cualitativo en lo que podríamos llamar la Operación Jacobea. Luego os lo cuento más despacito. Pero el obispo Gelmírez es el que construye la catedral que ahora todos conocemos. Eso fue en mi primera peregrinación, el año que le dieron el premio Príncipe de Asturias al Camino, y la Puerta Santa estaba abierta y los peregrinos podíamos entrar por la Puerta Santa. Ahora ya no te dejan entrar ni con la mochila. Siento herir sensibilidades, pero los cuervos negros son así. Los cuervos negros es la Curia Vaticana. Ya no puedes entrar ni con tu bordón. El obispo Gelmírez da el mayor salto para la peregrinación a Santiago. Hay un momento en el siglo X que a España se la conoce como Iacoslan. Ya no es ni Hispania. Y es por el nivel de peregrinos que están atravesando los Pirineos. Pero lo que consigue el obispo Gelmírez es vertebrar la Iglesia de Roma y construye un nuevo camino. Yo lo llamo Operación Jacobea porque a mí me recuerda mucho a la Operación Tridente que salió en Enigmas gracias a Iker y a Lorenzo y que acabó con las caras de Belmez. Se necesitó al Estado, a la Iglesia y a la prensa. El paralelismo es claro. La Iglesia era el obispo de Gelmírez, el Estado era Carlomagno y los reinos cristianos. ¿Quién fue el mediático? Aymeric Picot, el Códice Calistino. La primera guía oficial confeccionada no por Aymeric Picot, sino como descubriréis en la guía mágica del Camino de Santiago, por un grupo de monjes en Compostela, quienes en un scriptorium dictaminaron, siguiendo las órdenes de los reyes navarros y castellanos, por dónde debía de ir el Camino de Santiago. En los siglos XIV y XV, el Camino de Santiago empieza a decrecer, y lo hace por dos razones. Una es la aparición de las universidades de arquitectura en Italia, los gremios de constructores pierden su importancia, ahora os daré unas pinceladas, y otra es la peste, de tal manera que en el siglo XVIII el Camino de Santiago queda como olvidado y es una senda, una vía para truhanes, anarquistas, aventureros y exploradores. En el siglo XX, el Camino de Santiago que conocéis desaparece de la memoria. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Civil hacen que se aniquilen los caminos. Y no es hasta principios de los años 60, 50, 60 y 70, principios de los 70, cuando vuelve a cobrar protagonismo por una sencilla razón. El dictador Franco lo convierte en un símbolo del nacionalsocialismo y aparece el mismo Santiago Matamoros que fue llamado para la reconquista española. Es muy curioso el cambio de la deidad y se ve muy reflejado y os lo explico en el libro. Hasta la aparición de Santiago, el hijo del trueno, es decir, la aparición de la figura masculina, en España había una santa que era la gran santa cristiana, se llamaba Santa Eulalia, su tumba está en Mérida y era una auténtica antisistema. Hablaba a los gobernadores de los derechos sociales a todos los niveles en un momento en que no lo era. Bueno, la Iglesia quería una figura masculina, la espada, y se cargó a lo femenino.
a la concha, al grial o al útero. En el siglo XX, como os decía, Franco recupera eso, pero sigue olvidado el Camino de Santiago. Y no es hasta finales de los años 70, gracias a un grupo de locos heterodoxos, nosotros somos hijos herederos de esa generación, cuando el Camino de Santiago empieza a explotar. Y explota de una forma mágica. Luis García de la Cruz, quien fuera redactor jefe del Año Cero durante muchos años, fue uno de los padres de la heterodoxia. Xavier Musquera fue uno de los padres de la heterodoxia. Fernando Sánchez Dragó, en su vertiente, autora, es uno de los padres de la heterodoxia. Y Juan García Tienza, y Fernando Jiménez del Oso, y Juanjo Benítez, que mañana estará con nosotros. Y a ellos se le suman otros muchos, como Paolo Coelho, ya a finales de los 80, 90, descubriendo un camino que hasta entonces era religioso, pero que tenía mucho de mágico. Lo que estáis viendo ahí son imágenes que a lo largo de estos años he podido vivir de la catedral. El Pórtico de la Gloria, que es del maestro Mateu, una de las grandes obras, pues llevamos cerca de 4 años sin poder verlo. Y la catedral, todo el exterior en la Plaza del Obradoiro, una de las 4 plazas que hay, junto con Platerías, Quintana y Azabache, está en obras. En 1993 el Camino de Santiago pega un salto cuantitativo y cualitativo, y se debe a 3 razones. Una, Juan Pablo II es el primer pontífice que va en peregrinación a Compostela, se remarca el sello oficial. 2, un sacerdote, el de este santuario, Cebreiro, Elías Viñas, y esa es su tumba, decide que hay que poner unas flechas y de color amarillo que indiquen cuál es el camino del Cebreiro a Compostela. ¿Cuántos habéis hecho el Camino de Santiago? ¿Levantar la mano? Hombre, hay de largo recorrido o de corto, es decir, más de 200 kilómetros. Ah, bien, bien, buen camino, peregrinos. Bueno, pues las flechas amarillas que seguimos las inventó un sacerdote de Cebreiro, de ese templo, conocido por tener uno de los grandes milagros, no griálicos, sino eucarísticos, que ocurrió en el siglo XV, la transformación de la Sagrada Forma en carne. Todo el mundo se cree que es un grial. El grial es el que está en Finisterre. Luego os lo cuento si me acuerdo o me lo preguntáis. Él conforma las flechas amarillas y a partir de ahí empieza una vorágine de peregrinación. Hasta tal punto que en 1989 Europa decide declararlo Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO decide declararse la calle mayor, o llamarse la calle mayor de Europa, hasta el punto que en el 2004, como os he dicho antes, es príncipe de Asturias. No me voy a enrollar mucho, porque no veo la hora y me voy a ir de madre. Cosas que os cuento en la guía y que a mí me han servido para redescubrir el camino. Habrá gente que sepa más de mitología, habrá más gente que sepa de arquitectura, de simbolismo. Yo me enfrenté como un reportero que buscaba ovnis, casas encantadas, que estaba persiguiendo sectas satánicas y sectas religiosas, que se metía en casas encantadas, con un camino diferente. Y me empecé a hacer preguntas incógnitas. Una de las primeras preguntas es ¿por dónde circulaba el camino? Y lo que uno descubre cuando va al camino y recorre 20 kilómetros al día, mochila en ristre, sufriendo los dolores, y entra en las iglesias, como he hecho, para descubrir si hay símbolos, es que el camino está vertebrado por lugares que ya eran sagrados desde antiguo. El camino que hoy recorremos está conformado por multitud de caminos conformados a lo largo de la historia, y son el recuerdo de numerosos cultos, tradiciones y folclores. Atapuerca es parte del camino. Y cuando vayáis al camino, que es el reto que tengo, ya no que compréis el libro, aunque esté en mi editora y la gran jefa delante, sino que hagáis el camino, encontraréis que hace más de 800.000 años ya el hombre veía amanecer desde el Camino de Santiago, que recorría montañas como las que habéis visto antes, que daba culto a los árboles, a la madre naturaleza. La Cruz de Ferro es uno de los hitos más populares del camino, es un antiguo templo al dios Mercurio, el dios de los caminantes. El ritual que hacemos tirando una piedra dejando lo malo para que no vuelva no es nuestro, ni es cristiano, está paganizado. Burgos, la Virgen de la Peña,
santuarios eremitorios transformados, cuevas donde el hombre antiguo iba a buscar conocimiento, también son parte del camino. Esto es uno de los modernos sitios, la Fos de Lumbier, está en el tramo aragonés. La sensación que uno tiene cuando pasa por ahí, después de 1 kilómetro a oscuras, es como un renacer. Si vais os lo recomiendo, porque recorres casi 1 kilómetro a oscuras. Esta foto le va a encantar a un hermanito que tengo aquí, que me hace mucha ilusión que esté, y a su mujer. Se llaman Carlos y Sonia, están por ahí. Siempre me han acompañado en los últimos caminos y gracias a él descubrí este sitio. Es la ermita de Artieda. Bueno, aquí no se preocuparon en quitar la columna jónica que había, pero el templo está compuesto por las propias columnas romanas, para que os hagáis una idea de la cristianización. Lo que tenéis a la izquierda está en Tiebas. Es una roca fuente, antiguo ninfeo romano, y es un ritual de paso cristianizado. Y lo que tenéis a la derecha es la iglesia templaria de Melide, con los signos celtas paganos en su base. Aquí, Laura, Lorenzo, iremos a hacer jueguecitos. Otra pila bautismal, ritual de paso. Rituales paganos a la Madre Tierra cristianizados. Lo que tenéis a la izquierda es la pila bautismal de Arrés. Al niño se le pasaba desde el otro lado, se le bautizaba y se sacaba por el otro lado. Y lo que tenéis a la derecha es una piedra de fertilidad, los gallegos como Pedrero la conocerán, también cristianizada, que está en Corcubión, al lado de Cea, antes de llegar a Finisterre. Lugares paganos, cristianizados. Otra de las claves que os cuento en el libro. Esta foto me gusta mucho porque luego se meten conmigo, pero es que me gusta friquear. No veréis. Sabéis que existían diferentes cruces que tenían los templarios. Me gusta esa porque genera o señala, entre otras serie de cosas, los 4 elementos y las 4 direcciones. Es una rosa de los vientos. Los templarios se crean, Josep podría dar una tesina, os lo voy a dar en titulares, 1128, no llegan a España hasta 8 años después, y llegan de la mano de Ramón Beleguer, condados de Barcelona, condados catalanes, y un tipo muy curioso, Alfonso el Batallador. Ellos están aquí a partir del casi 40. Y gracias a los templarios, los reinos cristianos se unen y empieza, corrígeme Lorenzo, cruzada ibero-solar. Lo nuestro no se llama reconquista, historiográficamente hablando, sino una cruzada no reconocida. Empiezan a ayudar a los reinos cristianos y piden 2 cosas, o piden una cosa. Aparte de las donaciones de los reyes, tanto navarros como aragoneses, como castellanos, como gallegos, asturianos en este caso, lugares. Ponferrada es uno de ellos. Y en todos ellos vais a encontrar pequeños guiños que los señalan como especiales. Por ejemplo, lo que tenéis a mano derecha es la Basílica de la Virgen de la Encina, Virgen Aparecida y Virgen Negra. Ellos se encargaron de señalizar como si fuera un mapa, lugares especiales con vírgenes negras. Vírgenes negras que son una reminiscencia de diosas paganas como Astartet o Isis. Habrá mucha gente que lo sabréis, otros no. Otro sitio importante en el camino templario, creado por Alfonso el Batallador, Sangüesa, Santa María la Real. Lo que tenéis a la derecha es una obra prodigiosa, porque es el único sitio en 900 kilómetros que tiene el Camino de Santiago donde aparece la firma de un maestro constructor, Leo Godibus. Y luego los más espirituales, entre comillas, quieren ver un guiño al juego del tarot en el ahorcado que hay en la última columna. Yo no lo tengo tan claro, Eunate, la ermita de las 100 puertas. Luego os contaré la experiencia que tuve ahí, por eso no me voy a entretener mucho. Octogonal, para la historia oficial, ahora que somos aquí de Enigmas y Misterios, pues es hospitalaria. Para mí es templaria porque encontré símbolos y la estructura pertenece a una visión doble, esotérica y exotérica del templo, por diferentes razones. Lugar mágico, señalado por extraños rostros de mirada perdida y los Baphomet. Torres del Río. Tanto Eunate como Torres del Río son 2 lugares marcados por la muerte. Eran antiguos camposantos de peregrinos
conocidas estructuralmente como Linterna de los Muertos. Villalcázar de Sirga, en Palencia, antes de llegar a Carrión de los Condes. Había alguien que era de Carrión de los Condes y hablábamos de él antes, es verdad. En Villalcázar de Sirga encontramos no solamente esta maravilla cromática, sino una tumba muy particular, la única tumba de un templario. Ellos no se enterraban en ataúdes, ni de madera, ni de piedra, se enterraban boca abajo, si mal no recuerdo, en contacto con la tierra. Y no solamente tenemos esa tumba que estáis viendo a la derecha, sino a la Virgen a la que Alfonso X el Sabio le dedicó las cantigas. Villalcázar es uno de los pocos templos que aún siguen vivos. Fromista, 365 canecillos que, a pesar de la reforma, curiosa reforma que tuvo en los años 60, todavía tiene una potencia y sus capiteles hablan, parecen cobrar vida. Os he dicho templos vivos. Claro, en los 6 caminos que he hecho, cuando uno va al camino se encuentra que hay mucha gente, y a mí me pasaba al principio, que no se preocupa en saber, en descubrir qué es el Camino de Santiago y qué es lo que estás viendo. En los 6 caminos yo me he preocupado de abrir todas y cada una de las iglesias, que es lo que vais a ver en la guía, buscando símbolos, buscando a la señora que tenía la llave, en algún momento sacándolas de quicio. Los que me aguantan saben de lo que hablo, pero consiguiendo símbolos y consiguiendo algo más que contar. Y lo que uno ha descubierto haciendo el Camino de Santiago es que somos muy ignorantes, y yo era muy ignorante. Os decía que hay que viajar en el tiempo. El hombre del medievo no sabía ni leer ni escribir. La cultura solamente estaba, los libros que hoy leemos solamente estaban en los monasterios. Y los constructores de templos, los gremios de constructores, fueron unos personajes muy particulares. De la misma manera que los templarios vertebraron el camino, sus constructores, los gremios de constructores, les ayudaron y les dieron una vuelta de tuerca más. Yo no sé cuál será el gran misterio del Camino de Santiago, pero por templarios y por gremios de constructores va la cosa. Ahí es donde está el lenguaje oculto y el lenguaje secreto que llegará a aquel que sepa ver más allá de lo evidente y que no se quede solamente con lo aparente. Los templos se construían como algo vivo, no eran un mero edificio donde vivir, no era un mero edificio donde ir a celebrar un ritual religioso. El maestro constructor cogía su bordón, los que llevamos nosotros, lo clavaba en el altar mayor y durante un año observaba la salida y la puesta del sol, observaba las estrellas. Sabéis que el Camino de Santiago va a la altura del paralelo 42, un paralelo muy mágico, relacionado con nuestras construcciones también estelares y terrestres en otras partes del mundo, y siguiendo la Vía Láctea. En el Camino de Santiago, como habéis visto antes, nace de cultos paganos, es decir, los primeros hombres megalíticos y neolíticos recorrían en busca de alimento, en busca de sus necesidades primarias y luego en busca de la espiritualidad, de la trascendencia, del saber, de la duda, al sol y a las estrellas. Los gremios de constructores construían con un contenido, con una concepción holística. Todas las iglesias que hay en el camino son de estilo románico o de estilo gótico, y son los dos estilos que marcan la simbología del Camino de Santiago, y todas tienen un porqué en su ubicación, en su orientación, en sus colores, en su altura, en su grosor. Por ejemplo, ¿sabíais que muchas de las catedrales góticas tienen 100 hercios de acústica? ¿Sabéis lo que generan 100 hercios de acústica? Dopamina. Dopamina. Producen estados alterados de conciencia. Misterios de los gremios de constructores. Fueron los únicos hombres libres del medievo, y lo fueron por guardar su secreto. Ellos eran capaces de construir edificios de piedra en un tiempo en el que las casas eran de barro, y tanto la monarquía, la nobleza como la iglesia les necesitaba. Ese fue su secreto. Eran hombres libres. En Jaca, por cierto, catedral construida a la par que Santiago de Compostela, nada que ver con San Pío de Port o Roncesvalles. El camino empezaba en Jaca, de hecho fue construida para albergar el Santo Grial que hoy se guarda en Valencia y que luego estuvo en San Juan de la Peña. Vemos uno de sus secretos, la vara jaquesa de medir. Y vemos donde nace una hermandad que va entre la leyenda y la realidad, que es la de los Jacques. De hecho, algunos dicen que el nombre de Jaca viene de esa hermandad de picapedreros.
y son un gremio muy particular porque hacen las iglesias de peregrinación. Se sabe muy pocos de ellos. Hacían cosas como esta, escaleras voladas que están tan de moda ahora, ellos sabían hacerlas. Escaleras con una forma, ofidia, serpiente. Todo lo que tenga que ver con columnas helicoidales, escaleras ofídeas, marca cosas. ¿Qué cosas? La fuerza de las Guayayers celtas, líneas Levi, la serpiente. San Pedro de la Rúa, Estella, Lizarra. En el claustro veréis una obra prodigiosa, esa columna en rizo, en una sola pieza. Y les veis a ellos representados. Esto está muy bien. Parece un jeroglífico egipcio, ¿a que sí? Fuera quien fuera ese gremio de constructores que está en la Catedral de León, tenía reminiscencias egipcias. Hay 3 tipos de marcas de cantero. Las del maestro constructor, ellos siempre guardaban el anonimato, no querían ser protagonistas, por eso es tan valioso lo que os he contado de Sangüesa. No hay ningún nombre hasta el siglo XIV de maestros constructores. Y en el tipo de marcas de cantero, el estilo. Cuando se construía una ermita, un monasterio o una iglesia, la logia se ubicaba al lado y la forma de cobrar las piedras que realizaban era poner una marca de cantero. Pero hay otras que van más allá, que marcan sitios especiales con rituales especiales, para que hagáis una idea y lo entendáis, y no extenderme mucho. Nosotros cuando llegamos a un semáforo sabemos cuándo pasar porque está el muñequito en rojo o en verde, ¿no? Vale, pues en aquella época, en el medievo, los gremios de constructores sabían leer todo este tipo de simbología, ya no solamente las marcas de cantero, sino el pórtico que había. De tal manera que sabían qué tipo de rituales, para quién está dedicado el templo. Nosotros eso lo hemos perdido, casi todo lo hemos perdido. Bueno, eran tan geniales como que provocaban el milagro de la luz. En San Juan de Ortega, en Burgos, está uno de los grandes constructores junto con Santo Domingo. De hecho, fue Santo Domingo de la Calzada, fue discípulo suyo, San Juan de Ortega, santo de aparejadores. Allí cada día de equinoccio, el último rayo de sol atraviesa toda esa iglesia que veis, para iluminar un pequeño capitel que es una anunciación con las manos extendidas. Es uno de los muchos prodigios que hacía el gremio de los constructores. El resto de prodigios son las máquinas de espiritualidad. Eso es Burgos. Y aunque no sea una catedral excesivamente gótica, porque está muy retocada por el barroco sobre todo, sí está llena de elementos alquímicos. Creo que Luis está por ahí. Hay una gran estrella de David en su portada, yo no sé si la podéis ver desde aquí, y era uno de los signos de la hermandad de canteros judíos. Cuando volváis a ir a Burgos, fijaros bien, porque está lleno de guiños escondidos. No solamente es importante el papamoscas, que lo veis en la parte de arriba, autómatas en la Edad Media, la época oscura no era tan oscura. No solamente está uno de los arcones de Cid, el gran guerrero español. No solamente está el Señor de Burgos, uno de los Cristos aterradores, uno de los Cristos vivos, lo llamaban el Señor de Burgos, y en el libro, cuando entré en el archivo para cotejarlo, ponía: hay en este libro 18 muertos resucitados por el Cristo de Burgos. Junto con el de Palencia o el de Finisterre o el de Orense, si mal no recuerdo, son Cristos vivos, eran Cristos articulados. Los sacaban en procesión, se les descolgaba un brazo. Pensar por un momento lo que era en aquella época, incluso tenían pequeñas póstulas que sangraban en un momento determinado para crear un mundo de sensaciones. En Burgos está también lo helicoidal en su cabecera. Yo os propongo que busquéis, que os convirtáis en pequeños Indiana Jones, Tadeo Jones, que es más español, Tadeo Jones, y me gusta más por mis sobrinas, y busquéis símbolos. Yo los he encontrado. Este es uno de ellos en la parte del ábside de Burgos. La pulcra leonina. Es mi catedral favorita. Es la única de todo el camino que conserva el gótico puro y duro. Son 2000 metros cuadrados de vidrieras. A día de hoy, ¿alguien estuvo en Chartres conmigo? Que levante la mano. Vale, per tierra. Lu, Ana. Bueno, pues el gremio de constructores de Chartres hizo también León. En Chartres está el azul de Chartres. Las vidrieras se hacían con ceniza, pero a día de hoy nadie ha podido volver a repetir lo que ellos hacían. Jugaban con la alquimia de los colores. Os comentaba antes lo de los sercios.
¿qué hacéis? ¿Qué es lo primero que hacéis cuando entráis en una catedral? ¿Mirar hacia arriba? Los gremios de constructores jugaban con lo sensorial, jugaban con el sonido, por eso la acústica, jugaban con lo terrestre, la energía de la tierra, jugaban con los colores, lo cromático, porque entendían el templo vivo como una máquina de espiritualidad. Yo os voy a pedir un favor, que la próxima vez que entréis en un templo románico o gótico no lo veáis con los ojos del siglo XXI, que entréis con los ojos del medievo. En tiempos medievales, en las iglesias, en las ermitas, en las catedrales, no solamente estaban abiertas, ahora están todas cerradas y cada canto, sino además que había vida. No había luz eléctrica, había velas, con lo cual toda su decoración, porque había, esplendorosa, espectacular, no era una piedra fría y gris, era de colores, cobraba vida al amparo de las velas. No había bancos, la gente andaba, recorría los templos. Las catedrales eran calles techadas, había coro para el oficio religioso, pero el resto de la catedral, y mira que son grandes, había teatro, había ganado, había mercado, la gente entraba, salía, porque lo que hacía toda esa energía era activar el templo. ¿Para qué? Para buscar la trascendencia. Así que os pido, por favor, que viajéis. Eso es León, 2000 metros cuadrados en busca de el conocimiento, la transformación, el viaje interior. Y de viaje interior se trata. No solamente vais a encontrar el misterio de los gremios de constructores o la relación de los templarios con el Camino de Santiago en la guía mágica, sino que también hablo de la arquitectura y geometría sagrada con el gótico y con el romántico, hablo de los símbolos que hoy hemos perdido, como es la concha, el símbolo femenino, el bordón, el símbolo de los maestros constructores, el azabache, piedra mágica o la espartina. Os propongo que veáis y que andéis y caminéis por la noche viendo la Vía Láctea, y os pongo las constelaciones que yo he podido ver. ¿Cuánto nos queda? ¿10? Venga, resuelvo, que me gustaría que preguntarais. Mirad, para mí el camino cambió. Y cambió por dos razones. El Santo Grial de Valencia. Mañana José Manuel García Bautista os contará más cosas. Y Lorenzo, creo, no lo sé, ha traído un grial. Yo no sé si es tú o es Lorenzo quien va a hablar. El Lorenzo, ¿no? Vale. Bueno, hay un grial enorme que no se parece al real, ya lo tengo que decir. Y no porque me tiras por tierra, te estoy enseñando esto. Fíjate, el Camino de Santiago está muy relacionado al Santo Grial, estrechamente relacionado al Santo Grial. Mis 6 caminos siempre han sido por el camino aragonés, porque el primigenio era el aragonés. En el siglo XII se vertebra, como os he contado, el de Roncesvalles, pero se vertebra para seguir una idea que es la Iglesia de Roma. Luego os cuento por qué la operación jacobea de la Iglesia de Roma. Porque hay un personaje que no lo he citado, que es el Beato de Líbana, que fue gran creador de lo que se conoce como el Camino de Santiago religioso. Una lucha de poder que harían las delicias de Enrique Vicente, geopolítica medieval. Una cosa alucinante. Sí. Mundo conspiraciones. Mi camino empezó buscando el Santo Grial, y el Santo Grial estuvo escondido durante cerca de 4 siglos en toda Aragón. En iglesias como Iguacel, donde 100 años antes de que aparezca el gótico ya aparece la estructura del gótico. Esto es un buen par para Sánchez Oro, sobre todo porque es historiador. Para ese no tendrá respuesta, para otros misterios sí, pero para ese no. En Siresa o en la iglesia de Borao. En la iglesia de Borao ocurre además un fenómeno muy curioso. Como está por debajo del río que hay al lado, cuando llega el deshielo, el agua cubre el templo por una serie de agujeritos, cae por las paredes, y cuando deja de caer el agua, que es recogida por unos canecillos que la vuelve a sacar del templo, esto está aquí en España, no hace falta irte ni a Pascua, ni a Nepal, lo tienes aquí al lado, solamente hay que querer ir. Se pone todas las paredes de musgo verde. Ahí también estuvo el Santo Grial. Pero donde estuvo es en este sitio. Bueno, os voy a dar pinceladas. Esto es San Juan de la Peña, está a unos 25 kilómetros de Jaca, la tapa es muy dura, tan dura que tienes un 18% de desnivel durante 14 kilómetros, y mi primera inflamación de ligamentos, tendinitis, fue aquí, que rompí en la primera subida, y ahí estuvo guardado por 12 caballeros templarios. La primera referencia histórica, pese a quien pese, es de 1131,
y lo guarda un rey que se llama Alfonso el Batallador. Lo más curioso es que el nombre en provenzano de Alfonso el Batallador es el rey Amfortas, el rey del Grial para Wolfram Essenbach. Yo os cuento mi teoría. El mito griálico es un mito español. Y es un mito español porque estando el Santo Grial en San Juan de la Peña, en pleno camino de Santiago, los trovadores, tanto de los condados de Barcelona como de la Provenza, extienden la existencia de una copa milagrosa, la copa de la Última Cena, en San Juan de la Peña. Aquí nace el Grial, y nace en el Camino de Santiago. Y nace en el primer Camino de Santiago antes de la Iglesia de Roma, porque Jaca fue construida a la par que Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago, y para guardar el Santo Grial. Tuve la oportunidad de entrevistar al catedrático de Arqueología Antonio Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo Arqueológico de Cartagena y asesor de la UNESCO antes de que falleciera 3 veces. Una de ellas para Cuarto Milenio, otra para Enigmas. Antonio Beltrán fue la primera persona y la única que analizó un objeto que es de cultolatría, el Santo Grial de Valencia. Y él dictaminó que el grial era una pieza de cornarina, material que se podía utilizar en las cenas pascuales judías, no podían ser ni de hierro ni de madera, lo de Indiana Jones es un error, tenía que ser una piedra semipreciosa, no porosa, que estaba realizado en un taller de Alejandría y que perfectamente, arqueológicamente, podía estar en la cena pascual. Bueno, muchos sabréis que el de León ha dado mucha guerra últimamente, porque la profesora Torres afirma que está la documentación. Yo no creo que haya un solo grial, yo creo que hubo 12 en esa cena. Pero el de Valencia sigue manteniendo con el primer puesto, no solamente porque creó todo el Camino de Santiago y la literatura griálica nació gracias al de Valencia cuando estaba en San Juan de la Peña. Es más, Antonio Beltrán hizo los modelos de investigación que ahora ha utilizado la profesora Torres para analizar el Cáliz de León. Sin Antonio Beltrán no hubiera habido análisis. El Cáliz de Valencia tiene algo alucinante del que nadie ha hablado y me lo he encontrado en este último camino. El cáliz es la parte de arriba, lo demás son adornos. Bueno, no puedo ir para atrás. Bueno, pues la base fue incorporada, y la base fue incorporada por Alfonso II el Batallador, que era marido de Doña Urraca, la que escondió el Cáliz de León. Bien, el Cáliz de León vino desde Alejandría pasando por Medina Zahara y llegó a León. La gran pregunta es si tan valioso era, ¿por qué en una época de reliquias nadie lo sacó? Las reliquias en aquella época, por ser una reliquia como esas, en aquella época era ser inmune a todo, a lo humano y a lo divino y a lo demoníaco. Todo el mundo quería tener una reliquia porque era un signo de potencia, de poder, de dominio. ¿Sabéis lo que pone, y yo, Antonio Beltrán, en la patena de la copa del Santo Grial de Valencia? Letras cúficas realizadas en Medina Zahara, donde estuvo el de León, Lilith Zahira, para el que da la luz. Quizás se unan, parece novelesco y tendremos aquí argumento para una novela, pero quizás se unan, no lo sé. Para mí el de Valencia fue la primera búsqueda y acabó. Os lo resumo, dame la luz si quieres, os cuento una experiencia personal. ¿Dónde cambió mi camino? ¿O dónde se mostró el camino como un maestro en mi vida? Quieto, 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 toro. Si me tiembla la voz o me pongo a llorar no pasa nada, ¿eh? Como decía Gandalf, no todas las lágrimas son amargas, pero yo es que hace 3 días estaba en el Camino de Santiago y este año lo he hecho 2 veces. El primero para rematar la guía, fueron 1150 kilómetros, 55 días, que Lorenzo casi me mata, me decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo, no lo sé. Y vas muy arriba con esa desconexión, porque cambia absolutamente todo en el camino. Ahora han sido 900 kilómetros, lo he hecho para el programa donde trabajo, en Más de Uno, con Alsina y con Lucas en Onda Cero. Nosotros pensamos en verde, es lo que tiene. Y mi camino cambió en ese sitio. Es octogonal, se llama Santa María de Onate, conocido como las 100 puertas, para unos hospitalarios, para otros templarios, para mí templarios. Llevaba 9 días peregrinando y ese era mi reto, llegar a ese sitio porque era uno de los iconos, uno de los templos de la arquitectura mágico-religiosa. Iba como cual inocente reportero aguerrido que quería buscar el documento, pelear por la foto. En Enigmas seguimos haciendo periodismo del misterio con
luz y taquígrafos. No nos sirve una casa encantada sin nombres y apellidos, informes y el nombre. O un caso de ovnis. O nosotros hacemos periodismo del misterio y lo seguimos haciendo, ojalá que por durante muchos años. Y iba a ser reportero. Y ese reportero menospreció lo que no se ve, lo más importante, que es el espíritu. Llegué a ese deambulatorio, había estudiado a los clásicos, a los grandes, a Juan García Atienza, a la Cruz, a Sánchez Dragó, y me puse a buscar símbolos. Y lo primero que vi es un símbolo de iniciación. La simbología en los templos tiene doble interpretación, la oficial y la no oficial. Y a mí me pone la no oficial, soy heterodoxo. Y encontré un descendimiento de un Cristo sin cruz, que siempre es relacionado con rituales de muerte y resurrección simbólica. El único albergue que no, porque ya no lo hay, que no cerraba en el Camino de Santiago está en Eunate. Y esa noche, porque eran ya cerca de las 8:30 de la noche, yo llevaba la tendinitis de San Juan de la Peña, llegamos allí, iba con 3 peregrinas más, Blanca, Teresa y Pilar, y el albergue estaba cerrado. Y uno no sabe lo que le va a pasar en el camino. Yo llamé a Protección Civil, llamé a Guardia Civil, mira, somos 3, esto está cerrado, pero en un momento determinado decidí empujar la puerta y creer es crear, I believe, se abre la puerta. De noche, lloviendo, el viento sonando, no me lo puedo creer. Recogí todos los bancos, los apartamos, extendimos en el suelo ropa seca, no había luz eléctrica, encendimos las velas y mientras Blanca, Teresa y Pilar intentaban dormir algo porque había sido una jornada dura, con mucho barro, mucha fuerza, yo estaba quietecito, observando todo lo que veis. Símbolos, capiteles. Por la noche a la luz de las velas esas figuras cobran forma, os lo puedo asegurar, cobran vida. Esos seres grotescos de dientes aserrados o caras hieráticas que te miran desde las alturas acojonan, no acongojan, acojonan. Pero en un momento determinado me sentí un privilegiado, ¿no? Porque estaba diciendo, wow, en pleno siglo XXI estoy viendo lo más parecido a lo que tenía que vivir un peregrino. Cotejé datos que cuento en el libro, marcas de cantero, descubrí que su techo es una rosa de los vientos, que señala encomiendas templarias en el resto de España y lugares donde se daban culto a la madre naturaleza. Llegó la hospitalera cerca de las 6 de la mañana al grito de ¡sacrílegos, sacrílegos! Y nos echaron a patadas. Todos los sitios tengo mala fama. Le pedimos disculpas, le explicamos la situación y desde entonces hasta que cerró siempre he sido hospitalero en mis caminos allí y empezó el mágico camino. Volví a dar una vuelta, volví a revisar los símbolos, volví a cotejar los capiteles y cuando me iba se me cayó el bordón y apareció una nota que decía que los caminos se abran para recibirte, que el sol siempre brille en tu rostro, que el viento siempre sople en tu espalda, que la lluvia moje tus brazos y piernas, que tu paso no tenga fatiga, que tu espíritu no desfallezca y hasta que volvamos a encontrarnos, buen camino. Ahí empezó eso, camina con el corazón, buen camino. Es muy difícil explicaros qué es la experiencia del Camino de Santiago. Lo único que quiero es que lo redescubráis con otros ojos. No solamente hay religión, no solamente hay historia, no solamente hay arte, no solamente hay misterios. Podemos hablar del Omni de Mañerus, de las copias de las sábanas santas que hay en Logroño, de las brujas de Zugarramurdi, de los agotes, del Omni de Autes que pasaba hace unos días. Os podía hablar de 1000 historias, pero el camino me ha enamorado de tal forma que ya no me interesa lo fenoménico, me interesa lo importante, esto, el alma y el corazón. Así que, hasta que volvamos a encontrarnos, gracias por aguantar a este peregrino. Bueno, a ver, 3 preguntillas o 4. Sí, porque luego os quiero contar la última mágica casualidad. A ver, no, vamos a concretar.
A las 10 en punto hay que marcharse de aquí sí o sí. Sí, bueno, pues escucha. dejarme 5 minutos para contaros la última. Vamos a tener 3 preguntas. Ahora voy. Vamos a tener 3 preguntas. Luego Fran pasará a firmar. Si a las 10 no le dirá tiempo, no os preocupéis porque Fran está aquí durante todo el congreso. Quiere decirse que Xavier se queda sin firmar y puede firmar cualquiera de los otros días. Pero es que a las 10 sí o sí este señor tiene que estar en un autobús. Venga. Metiéndoos miedo. ¿Sí o sí? Sí, vamos a contar cositas. Vamos a contar todo el Palacio de Linares. Mike, qué pese. ¿Dónde está Loren? Hola. Afuera, qué malo es. ¿Qué opinas sobre la posible o supuesta relación que tiene el Camino de Santiago con el juego de la Oca? Toda. Mira, el juego de la oca es, para nosotros, toda. La oca es el animal sagrado para los templarios, entre otros, porque es el único animal que maneja los tres: agua, tierra y aire. Para nosotros es un juego infantil, pero en el medievo era una forma de transmisión de conocimiento de sangre azul. Es decir, los conocimientos para la nobleza, para el clero, se transmitían en esos juegos que para nosotros son inocentes. Las damas, el ajedrez también tendría mucho de eso. Si tú te fijas, hay 63 casillas y todo ese tipo de juegos vienen marcados con el número 63. Pero lo más demoledor es que si tú coges las 63 casillas del juego de la oca y las superpones en las etapas del Camino de Santiago, lo clavas. Lo clavas es que lo clavas. ¿Quién hizo el juego de la oca? Ahí tenemos un misterio, no sabemos muy bien por dónde vienen las historias, pero hay que seguir las patas de oca en el Camino de Santiago, el camino mágico, el camino que va más allá de lo religioso, de lo histórico, y está marcado absolutamente. De hecho, fíjate, una de las cosas que pongo en la guía es que seguramente las primeras migraciones, además de por el sol del ser humano, en tiempos megalíticos, van marcados por las migraciones de la oca, por ejemplo, de los pájaros. Siempre en busca de una mejor temperatura, en busca de alimento, siempre en busca de las necesidades básicas. ¿Más preguntas? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, mejor que yo te he tocado, pero tú vas. No, ha sido... No, vale. Ya está. Venga. Vamos a Santa María de Eunate, donde estábamos antes. Bien. A mí siempre me llama la atención que si tomamos cualquiera de los capiteles en los que aparecen esos hombres barbudos, ¿no? Si le das la vuelta, aparece el Baphomet que has dicho antes, cuando lo miramos al revés, ¿no? A los templarios les acusaban de adorar al Baphomet y todo esto, y que supuestamente hoy sabemos que esto era falso, ¿no? O sea, que fuera la Sábana Santa o estas teorías. El tetradiplon. Sí. Entonces, si era una iglesia templaria, ¿qué hacían ahí Baphomets? Porque puede ser una reminiscencia del dios Jano. Cuidado. Ahí te he dejado muerto, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos la carencia, los que escribimos y hablamos de esto también, de asociar algo diabólico y yo que sé, que como está de moda dar miedo, que no hace falta dar miedo, terrorífico, no. Mira, cuando aparezca en la entrada a un templo un rostro barbudo, no necesariamente tiene que estar orientado. En los de Eunate no están orientados, son dos rostros barbudos que sería dos Baphomet enfrentados, se llamaría el bifonte. Y es más, si le das la vuelta, lo que te marca es una época del año para pasar por ahí, el signo de Aries. Cuidado con la simbología y con la interpretación, porque siempre le vamos a dar una interpretación que va acorde a lo que nosotros creemos. Yo creo que el Baphomet era más, en el Camino de Santiago, más que el tetradiplon, que para quien no lo sepa es la sábana santa dividida en 4 partes cuando estaba en Constantinopla. Más que eso es una reminiscencia de los gremios de constructores al dios Jano, que era el dios del conocimiento. En el Camino de Santiago, En el Camino de Santiago. Pero es mi opinión. Lo mismo llega un historiador y te dice, no tiene puta idea. Pilunchi. Ahora sí. A ver los de Andrómeda. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Y que sepas que hemos disfrutado mucho con tu camino. Bueno. Esa cueva que hemos visto en la foto, ¿eso la has cruzado tú solo? ¿Qué has sentido en ese instante? Miedo. Absoluto silencio. Miedo. Claro, pero como sentiría cualquiera. Cuando vas a una casa encantada sientes miedo.
¿Qué vas a sentir? Pues si soy humano, me pinchas y sangro. Otra cosa es que mi curiosidad pueda ese miedo, que es lo que hace. Es decir, y sobre todo que esa cueva, esa y otra. Carlos hoy te podía hablar de la cueva de las Huisas. Es una cueva aragonesa que está en Villanúa y es una de las pocas, no, es la única cueva que tiene una oquedad en el techo, en la que las brujas aragonesas, aparte de en el Moncayo, se reunían ahí para celebrar los sábados, porque tiene vegetación en el interior. Y además tiene una torrentera de agua, es un espectáculo estar ahí dentro. Pero esas cuevas lo que tienes es miedo. A mí me hace especial ilusión esa cueva porque es uno de los modernos sitios sagrados. Porque era la Foz del Lumbier, está cuando sales de Sangüesa, antes de llegar a Izco y a Tiebas, y es por donde pasaba el tren de Irati. Y es un escarpado así, son paredes muy altas, de 500 metros, vas pegado a la pared y tienes 1 kilómetro de túneles donde hay puntos ciegos. Bajo mi mentalidad o mi visión de lo mágico, en todo aquello que veo ya, desgraciadamente, no tengo solución, me parece una especie de juego geográfico que te da el camino para resucitar. Porque hay un momento en que tú vas completamente a oscuras, además los carteles te lo dicen, la Foz está viva, puede haber desprendimientos porque se mueve. Yo siempre entro a oscuras, voy tanteando con mi bordón, pero me enfrento a la oscuridad como hacían los viejos iniciados para salir renacido. Las montañas para el hombre antiguo eran los sitios donde la llamada al Dios era como una llamada de móvil para nosotros. Las cuevas era un viaje más peligroso, porque te tenías que enfrentar a tus sombras. Y enfrentarte a tus sombras en una cima, en una cueva, significa aceptarte a ti, eliminar tus sombras y renacer en luz. ¿Qué se siente? Miedo. Pero cuando sales y ves ese puntito de luz al final que te vas acercando, eso es maravilloso. Pero siempre miedo, Pelunchi. Soy humano. Buenas noches. Buenas noches. Simplemente recordar lo del Grial de Finisterre. Mira, en el escudo de Galicia todo el mundo cree que está el Santo Grial de Cebreiro. Pues no, que no es un milagro griálico, que es un milagro eucarístico. Vamos, un milagro de la hostia. Punto. Es que es verdad, joder. Entonces, lo que poca gente sabe es que los días del equinoccio, el último rayo de sol que llega a Finisterre, la foto que habéis visto al principio, atraviesa las 2 piedras santas que son 2 piedras de fertilidad y rituales de paso que están en lo alto del monte y es equidistante con Santiago de Compostela, formando una V. El camino es un camino femenino, está marcado por las conchas y está marcado por el útero. El camino religioso es el camino de la espada, lo masculino, Santiago Matamoros, el hijo del trueno. Finisterre es femenino. Pues... Una cosa. Rapidísima. Una cosa, quietos. ¿Dónde está Loren? Loren, no huyas. Date prisa. No. Bueno. Fran, date prisa, de verdad. No está Loren, pero... un problema. He dicho que acababa con rock and roll y acabo con rock and roll. Mirad, yo soy muy agradecido, ya os lo he dicho antes. Y hasta el día que me muera, y cuando me muera vendré a veros y me tomaré una caña y os lo recordaré, siempre voy a agradecer al hombre que me hizo soñar y al hombre que le dio a toda una generación el periodismo del misterio. Los grandes maestros, hoy con 43 años que hago en 3 horas que es mi cumpleaños, con 43 años he descubierto que los grandes maestros siempre dejan de paso a los discípulos. No solamente que su vida sea coherente delante del micrófono y las cámaras detrás, no, que además sepas decir, pasa. Fernando fue maestro, fue mi maestro, fue el maestro de Loren. Ven, la última casualidad, yo siempre pido un aplauso. Fernando era autor de Planeta, fue autor de Planeta, fue el director de Enigmas y sigue presente en nuestras vidas. Yo le echo mucho de menos. Os cuento la última casualidad, siempre llevo música. En este camino no la llevé, se me olvidó. Llegué a Estella, estaba Antonio de Triana, hospitalero. Había perdido el cable del móvil y le digo, he perdido el cable, no tendrás en un cajón que ellos siempre tienen cosas, coge lo que quieras, Quillo. No sabe lo que ha hecho. Me voy ahí y hay un iPod. Digo, Antonio, hay un iPod, ¿me lo puedo llevar que no lleva música? Llévate lo que quieras, Quillo. Vale. Enciendo el iPod y suena la última canción que yo no me lo esperaba. La que me pongo con Lorenzo siempre que nos vamos de rodaje. Baby, va por el jefe.
Los Black Keys. Gracias, el aplauso para él.